Saludos amigos y amigas fotonautas, estamos en otra emisión de nuestro ciclo de conferencias en casa. Es ya la tercera oportunidad que tenemos para charlar con fotógrafos y fotógrafas de diferentes géneros, de diferentes países. Y bueno, hoy por primera vez vamos a estar hablando con un fotógrafo colombiano, Luis Ponce, fotógrafo de paisajes, de naturaleza, que nos va a estar hablando de una técnica fotográfica que posiblemente no conozcan. Eh, y bueno, le vamos a dar la bienvenida al querido Lucho. Un segundito que ya se conecta con nosotros. Hoy está demorando un poquito. Pero bueno, como ya les contaba, un fotógrafo de paisajes y naturaleza de la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, un hijo pródigo del departamento más al sur de Colombia. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí está Luchito. Lucho, ¿andás por ahí? Finalmente. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Ya estamos en vivo, Lucho. ¿Todo bien? Bien, bien, viejo Nacho. Bueno, ¿Cómo va todo? un gusto estar contando con vos en este ciclo. Bueno, es un honor inmenso. Pudimos compartir en el Ande Photo Fest en el año 2017. Nos conocimos ahí, pero ya nos conocíamos virtualmente del colectivo fotógrafos de F22. Así que, bueno, contanos brevemente una síntesis de lo que vamos a ver hoy, así ya te dejo con el público. Dale, dale, Nacho. Pues primero que todo agradecerte, ¿no? Por la invitación, qué chévere que podamos compartir y gracias por el espacio que creas, que creo que en estos momentos que todos estamos buscando información, aprovechando pues esta cuarentena, nos viene súper bien este tipo de espacios. Así que gracias, viejo Nacho, y buena iniciativa, chévere. Y bueno, ¿qué hay para hoy? Básicamente es contarles un poquito ese proceso que yo tuve desde que conocí el time-lapse y cómo fue evolucionando eso hasta que conocí el hyperlapse, cuáles fueron como los referentes y cómo todo eso me llevó a realizar un video que se publicó en diciembre del año pasado, que fue sobre las lajas, que es sobre el cual terminaremos hablando. Pero básicamente es contarles cómo fue todo ese proceso, cuáles fueron los altibajos de ese proceso y bueno, mostrarles tal vez un poco también de cómo es el proceso cuando yo edito un hyperlapse y pues que todos lo puedan aprovechar. Bueno, para la gente que no nos esté escuchando o viendo desde Colombia, contarles que el Santuario de las Lajas fue, creo que en una lista de las iglesias más lindas del mundo o algo así, que está en un enclave eh, muy natural. Así que bueno, ya lo verán. Entonces, antes de darle el comando a Luis, les digo que él prefiere que las preguntas las vayamos haciendo en vivo, así que a los que estén siguiéndonos, cualquier duda que se les vaya presentando o cualquier pregunta que quieran hacer, yo ni bien la veo en los comentarios, lo interrumpo a Lucho y la hacemos, ¿sí? Dale, dale, perfecto, de Que, una. si querés compartir ya tu pantalla y le damos para adelante. Dale, dale. Entonces, bueno, primero hablo un ratico y de ahí ya comparto la pantalla, ¿vale? Bueno, pues les voy a contar un poquito cómo arrancó ese proceso, que, bueno, yo soy fotógrafo, bueno, ni siquiera soy fotógrafo, soy diseñador gráfico, pero siempre me gustó la fotografía y he sido en lo que siempre he estado como trabajando para aprender nuevas habilidades, me he enfocado mucho en el paisaje, pero llega un año que fue el 2011 en el que me encontré un video, que ahora se los comparto, que me generó muchas inquietudes, porque resulta que preciso en el 2011 yo hice cambio de equipo, fui por 20 años Canon, ya usando todo el tiempo Canon, y cuando yo me pasé a digital, yo recuerdo que yo creo que algunos tal vez que están escuchando ni siquiera llegaron a conocer o escuchar esa referencia que fue la Rebel XT, que era una cámara de apenas 8 megapíxeles, y con esa pues fue la que me permitió acoplarme y pasar del análogo al digital. Pero cuando ya intenté pasarme al full frame, yo ya había probado la Canon, la 5D básica, y como me gustó el full frame, yo dije, bueno, hay que pasarse, hay que dar este salto, y llega el momento en el que decido comprarme la 5D Mark II, y pues esta cámara ya tenía la opción de video. Y entonces en ese proceso
Es muy chistoso porque yo alguna vez dije, a mí el video no me gusta, nunca haré video, me gusta la imagen estática y no la imagen en movimiento. Y ahí está, ¿no? Que el universo te calla, ¿no? Y resulta que cuando ya empiezo a explorar la cámara, salgo a hacer mis trabajos de naturaleza, todas esas exploraciones que me gusta hacer. Y entonces, en algunos momentos, decía, a ver, veamos cómo es que funciona esto del video. Y hacía ciertas tomitas que hacia el año 2012, un año después, eh, resulta que unos amigos empiezan a participar en unas convocatorias y ganan una convocatoria para hacer una producción para Señal Colombia. Entonces, fue muy chistoso que buscaban que yo haga cámara, pero yo llevaba apenas un año explorando el video y lógicamente yo no tenía portafolio y lo que yo tenía eran clipsitos que había hecho en cada una de esas salidas. Con eso hice un reel un poco inocente, pero igual funcionó, pues creo que alcanzó a conectar pues a los jurados de esa convocatoria y bueno, logré entrar como cámara en ese proyecto. Eh, pero ya me empecé como a curiosear un poquito ese tema de la imagen en movimiento, me empezó a gustar, empecé a identificar que sí, no me gusta el video, pero sí me gusta el cine, ya por el tema del tema de la profundidad de campo, los desenfoques que son bastante agradables en términos de imagen. Y, y entonces llega un momento en el que entre el 2011 y el 2012 me encuentro un video que se los voy a compartir en este momento, que, que me generó muchas inquietudes, ¿no? Porque aunque conocía la parte técnica de la fotografía, pues no todo, pero digamos que una parte, sabía que para hacer este tipo de imágenes no era tan sencillo hacerlo. Entonces les voy a compartir un tráiler que es de una película que se llama Timescapes y es esta imagen, es este video. Entonces yo decía, wow, ¿cómo es que ellos hacen para poder grabar así en la noche? Ya yo decía, ¿cómo es? O sea, se necesitaría una cámara con un sensor muy potente y pues eso es año 2011, ¿no? Ahorita uno dice, bueno, con video tal vez se logra hacer esto, hay cámaras súper sensibles, pero era en 2011. Entonces, hacia el 2011 yo decía, bueno, ¿cómo hacen estos locos para sacar estas imágenes, grabar en la noche y que la imagen no tenga un ruido que afecte la definición y la calidad de la imagen? Entonces, este video fue el que me generó como ese clic que yo dije, tengo que averiguar cómo es que se hace eso. Intenté hacer tomas de noche, ¿ya? Pero no me salían, pero yo no conocía, ni siquiera conocía la palabra time-lapse, ¿ya? Entonces, cuando llega en este video, les muestro una parte bien especial, que es esto. Empiezo a ver este tema de ese cielo estrellado, la Vía Láctea, y Y entonces yo digo, wow, eso requiere cámaras muy poderosas, ¿no? Pensando en que era video, ya nunca me imaginé que eran secuencias de fotos. Y entonces en ese momento empiezo como a indagar y, y entonces encuentro la palabra time-lapse, ¿ya? Porque entonces este video me llevó a explorar quiénes eran los creadores, cuál era el equipo de producción detrás de este video. Busqué la película hasta que la encontré, porque me demoré siempre bastante en encontrar el video en Full HD, en 4K lo tengo, es más. Y, y entonces, como investigué tanto esta producción, empecé a indagar cómo es que es la técnica del time-lapse, ¿no? Y entonces empieza un proceso interesante de empezar a hacer pruebas con la cámara, cometer muchos errores porque, bueno, no sabía cómo hacerlo y pues lo bueno es que Internet te brinda la información y es cuestión de buscar tutoriales y me puse a hacer eso. Eh, y en el proceso empecé a sacar algunos time-lapse bastante torpes, ¿ya? Pero pues que hacían parte de ese proceso, ¿sí? Luego llega y conozco bueno, intento hacer algunos ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo aquí, que lo tengo en YouTube, un ejercicio de hacer un video para darle la Navidad a mis amigos y todo, y hago un ejercicio de pasar el time lapse a darle un movimiento con la cabeza del, del trípode, pero manual. O sea, yo lo que hice fue en el cabezal del trípode, marcaba cada milímetro una rayita y le colocaba un clip y con ese yo iba guiándome cada milímetro, iba rotando el cabezal y entonces hacía estas cositas, ¿no?
que si se dan cuenta son torpes, ¿no? El movimiento pueda que sea un poquito fluido, pero la, el apilado que hacía, la transición no era buena, entonces no se ven como imágenes de muy mala calidad. Entonces, pero bueno, eran como los ejercicios que yo salía a hacer para poder ir comprendiendo la técnica, ¿ya? Pero me cautivaba mucho, ¿no? Y algo que me encantó, y es que fue que esto fue, ¿en qué año? Bueno, eso fue en el 2012, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó? Me empecé a dar cuenta que el timelapse brindaba unas opciones bien interesantes en términos de color y de luz, porque me daba cuenta que cuando yo grababa con la cámara en video y la pasaba al Premiere para editar el color, no lograba hacer un rescate de tonos ni recuperar sombras o luces como si lo lograba hacer en una fotografía. Entonces empecé a ver que en el timelapse podía lograr el color que yo hacía en fotografía, pero pasarlo en movimiento, ¿sí? Y entonces me empezó a interesar pues muchísimo más el tema del timelapse. Luego llega un momento en el que de pronto muchos lo conocen, que es Rob Whitworth, que es un loco así, loquísimo. Yo me acuerdo que me encuentro este video de Dubai y este video me rayó el coco totalmente, ¿sí? Lo voy a colocar para quienes no lo hayan visto, lo conozcan y se den cuenta de ese tipo de transiciones tan interesantes que él hace, ¿no? Ese lo voy a dejar para que lo disfruten y ya les cuento cómo fue el proceso con él. Entonces el man me raya el coco con este video, ¿sí? Y yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y lo remiraba. Yo recuerdo que cuando yo encontré este video eran tipo 6 de la tarde y estuve literalmente repitiendo el video casi hasta medianoche. Lo miraba cada rato, daba pausas, eh,
y trataba de ver qué es lo que hacía el man, porque entonces él ya no habla de time lapse, no habla de hyperlapse, sino que habla algo que él lo denominó flow motion. Entonces yo dije, esa técnica no la conozco y lo que hice fue empezar a buscar sobre el autor, empecé a buscarlo en internet, tutoriales, el hombre no soltaba información de cómo hace ese tipo de trabajo, la técnica como él la inventó, de alguna manera él la modificó, pues. Eh, entonces, no había información por ningún lado y, empecé a buscar más videos de él. Y lo que empecé a hacer, dije, bueno, me surgieron muchas preguntas. Entre esas preguntas era, ¿cómo hace este loco para coger esas timelapse generales y luego irse acercando a un detalle con tanta calidad y que tenga ese movimiento tan fluido, que no se pierda definición, que no quede pixelada la imagen? Me parecía una cosa súper, o sea, una incógnita bastante grande que no sabía en ese momento cómo resolverla, pero me interesaba llegar a un resultado así. Todavía no lo logro, pero voy en camino, ¿ya? Entonces esa era como la primera inquietud, ¿cómo logro yo esas transiciones, esos acercamientos? Y entonces lo que hice fue descargar los videos, yo los ponía en el Premiere y me ponía cuadro por cuadro a ver cómo es que pasaba en las transiciones, cómo era ese paso a paso de esas transiciones para entender cómo es que el hombre fusionaba. Y empecé a hacer experimentos y yo dije, qué bacano, en ese momento, que eso fue ya después de tanto revisar esto, analizar y todo, llega el año 2015 y, bueno, este video es 2015. Entonces, cuando yo veo el video y reviso y todo, dije, qué bacano sería hacer esto en las lajas, ¿ya? Entonces, como decía Nacho, para quienes no conocen las lajas fue como, bueno, ahí les cuento un poquito. Yo soy del departamento de Nariño, en Colombia, ¿sí? En la frontera con Ecuador, ¿ya? Eh, Algo que caracteriza a nuestro departamento es que estamos rodeados de muchas montañas porque hasta Nariño, que es mi departamento, llega toda la cordillera de los Andes y aquí en el departamento hay algo que se llama el Nudo de los Pastos, donde se empiezan a abrir las tres cordilleras que recorren Colombia. Entonces el departamento de Nariño tiene una geografía bastante accidentada por eso y eso hace que haya muchos cañones. Y lo chévere del Santuario de las Lajas es que es una iglesia que está empotrada ahí en un cañón, que es en el cañón del río Guaitara, que eso queda en Ipiales. Eh, y entonces, fue considerada inicialmente una de las 7 maravillas de Colombia, hace unos 2 años por el diario Telegraph, creo que fue nombrada como una de las iglesias más hermosas del mundo. Entonces, y para quienes de pronto cuando vos, Nacho, la conociste, supongo que fue como, ¿no? Esa impresión de ver lo que es las lajas, ¿cierto? Y cuando las personas vienen, cuando el turista viene por primera vez y ve que en un cañón allá al fondo hay una iglesia que uno dice, ¿cómo construyeron eso? Entonces genera siempre ese asombro. Y como yo soy muy enamorado de mi territorio, yo dije, qué chévere poder hacer un video de las lajas así ese estilo, porque, ¿qué pasaba? Yo me metí a YouTube o me metí a Vimeo y resulta que yo no encontraba videos muy profesionales de las lajas, era como muy el video del turista que fue, había algo a nivel de producción que lo hizo Discovery Channel, pero ya era algo más documental, y yo lo que buscaba era que chévere sería que haya un video muy bueno que venda el lugar, que sea muy, o sea, que si tú ves el video digas, qué chévere poder ir a ese lugar, qué chévere poderlo conocer, y que venda región. Sí, siempre creo que una de mis misiones, por lo que me encanta mi departamento y soy enamorado del territorio, es que se venda hacia otros lados y pues si se lo puedo hacer a través de la imagen y pues la fotografía o el video, pues maravilloso. Entonces, dije, lo voy a hacer porque le voy a regalar ese video a las lajas. Eso fue lo que yo me dije. Y entonces en el proceso eh, yo me seguí indagando a este personaje y me encontré con otro video que él hizo precisamente de una catedral. Y dije, ve, qué interesante, les voy a mostrar cuál fue el que me inspiró ya para decir, bueno, vamos a el de las lajas.
Entonces, claro, ya cuando veo esto digo, sí, el de las lajas se hace o se hace, pero entonces tenía que hacer pruebas, tenía que hacer ejercicios, me fui a las lajas desde el 2015 a hacer pruebas, pero fue de mucho error, realmente no me funcionaba lo que yo quería hacer. Los timelapse salían bien, pero ya cuando intentaba hacer hyperlapse, realmente no me funcionaba. Intentaba hacer desplazamientos y como que sí, como que no, hasta que empecé a hacer ejercicios como este que les voy a mostrar. Este está en mi Instagram, de las primeras imágenes que hice, que publiqué en Instagram, cuando no sabía cómo manejar el Instagram. Y entonces un fragmento súper cortico que lo hice eso fue en carnavales del año 2017 y, y bueno, yo dije, bueno, tengo que lograr cómo hacerlo. Yo recuerdo que en ese carnaval yo dije, yo no voy a hacer fotos, voy a hacer solo time-lapse, hyperlapse, voy a tratar de pulir la técnica, lo que salga. No me interesaba sacar fotografías porque sabía que ya aquí en Pasto hay muy buenos fotógrafos y sabía que ellos iban a sacar buenas fotos del carnaval, pero yo dije, este año va a ser como mi año para experimentar y me puse a hacer algunos ejercicios. Entonces, ese fue un ejercicio. Después dije, bueno, hagamos otro ejercicio que fue este. Ahora, este lo tengo por acá más grande. Que es acá. Ahí, irónicamente, ya le quité pero estaba el logo viejo y todo. Pero era como, bueno, vamos a experimentar, vamos a ver qué sale. Por acá hay otro que hice también de una carroza, el 6 de enero de ese año. Y Una histeria pasó. ¡Eh! Y que viva Nariño, carajo. ¡Eh! Ay, ay, ay. ¡Arriba mi gente de Nariño! ¿Y dónde están los bailadores? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! entonces, ¿qué pasó? En ese proceso iba ajustando errores, ¿no? Y llega ya en el 2017, en Semana Santa, que ya dije, wow, creo que ya sé qué es lo que me falta y empecé a hacer ciertos ejercicios para que me empiece a fluir bien, sobre todo los recorridos de hyperlapse, ¿no? Porque el timelapse de alguna manera ya lo había manejado. Entonces, ya en ese proceso, ya me pongo a hacer las pruebas, me funcionan unos ejercicios y empiezo a entender cuál era como el truco, por decirlo así, ¿no? Y entonces empiezo a hacer ejercicios, voy a mostrarles una transición, voy a dejar de compartir este y comparto otra pantalla. Por en After. Entonces, yo los hyperlapse los trabajo desde After Effects, y luego paso a Premiere. Entonces, les voy a mostrar cómo empecé yo a entender el tema de la estabilización y cómo poder lograr bien las tomas desde la captura hasta la edición. Entonces, ¿qué pasaba antes? Resultaba que yo, para hacer los hyperlapse, a diferencia del timelapse, el timelapse, la cámara está quieta en trípode y voy capturando si estoy en un espacio abierto cada 5 segundos y voy tomando una foto y lo hago cada 5 segundos porque si tengo cielo con nubes, eh, ese movimiento de las nubes va a quedar muy suavecito, ¿ya? Si yo este intervalo de tiempo lo hago desorganizado, la primera 5 segundos, luego después de 10 segundos, luego después de 20, va a pasar que el cielo va a terminar cortado, ¿ya? Entonces,
cuando yo hago los timelapse en paisaje, en exteriores, y hay cielo, yo debo hacerlo muy estricto cada 5 segundos, ¿sí? Cuando es de día. Ya cuando es de noche, ya va dependiendo de la exposición que uno haga. Pero cuando estoy, por ejemplo, en lugares donde no hay cielo y no tengo un referente que pueda cortarse entre imagen e imagen, entonces no tengo lío en el tiempo que hay entre foto y foto. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar unos ejercicios que son ya del proyecto de las Lajas, donde explico un poquito ese tema. ¿Ya? Entonces voy a abrir una secuencia de... Por acá están las Lajas. Y por acá, hyperlapses. Porque bueno, el proyecto de las Lajas, que arrancó prácticamente en el 2015, apenas se materializó y se logró hacer ahorita en el 2019, ¿no? Y en ese proceso gasté disco duro en forma, y si se dan cuenta aquí, lo que hay son carpetas de imágenes, y pues cada timelapse o cada hyperlapse tiene una secuencia de aproximadamente 150, 200 fotos, ¿sí? Y entonces lo que yo hago, les cuento un poquito desde la técnica, lo que yo hago es, tomo en RAW, ¿sí? Y lo tomo a la máxima calidad, ¿ya? ¿Por qué lo hago así? Porque, bueno, resulta que, y voy a explicar un tema aquí que es interesante, que es que una fotografía, cuando sale de la cámara, como archivo fotográfico, tiene medidas, dimensiones de alto y ancho en píxeles bastante grandes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y eso es importante comentarlo antes de hacer este ejercicio. Entonces, me voy a pasar al Photoshop. Listo. Aquí tengo en Photoshop una pantalla que está en Full HD. Está 1920 por 1080. Y aparte voy a abrir una fotografía de las secuencias del proyecto de las Lajas. Entonces, tengo por acá, entonces, las Lajas, tururum, tururum, y por ejemplo voy a hacer de la secuencia del museo, así que es una de las primeras secuencias. Abro esta imagen. ¿Sí me abre? Ok, entonces esta es una secuencia que es dentro de la iglesia, que es un museo que hay. Y si yo me voy a tamaño de imagen, alcanzo a darme cuenta que esta fotografía tiene 7.952 píxeles de largo, ¿sí? De ancho, por 5.304 de alto, ¿ya? Entonces, si cogemos esta foto y yo la mando al otro archivo, que lo tengo en 1920 por 1080, ¿sí? Que es el Full HD, entonces la foto va a quedar recortada, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué hago las secuencias de timelapse con toda la más alta calidad que me da la cámara? Porque resulta que entendí que para esas transiciones que yo miré en este autor que es Rob Whitworth, él lo que hacía no es que usaba zoom para ir acercando mientras hacía las fotos, sino que lo que hacía era zoom dentro de la imagen. Y entonces yo dije, bueno, así, breve, porque si no sería un poco más complejo a nivel técnico, ¿sí? En la captura. Entonces, yo lo que empecé a hacer fue aprovechar el máximo del tamaño que me da el sensor, toda la resolución que me da la cámara, para que después en la edición yo pueda hacer acercamientos, ¿sí? Y sin que se deteriore la calidad de imagen. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Entonces, claro, cuando ya sé que dése cuenta cómo yo puedo navegar por la imagen, ¿sí? Y si yo cuento con mucho espacio a todos los lados, yo puedo generar movimientos interesantes dentro del timelapse, ¿sí? Y puedo acercar, puedo alejar, o sea, puedo maniobrar la imagen sin que pierda calidad, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, si yo alejo, tengo todos esos espacios afuera disponibles para maniobrar, ¿ya? Lo que me permitiría acercar o alejar, ¿sí? Dentro de la misma imagen, aprovechando un solo fotograma, ¿sí? Entonces, eso me gustó del ejercicio con el timelapse, y por eso cuando yo capturo con la máxima resolución, ¿ya? Algunos de los que hacen timelapse se limitan simplemente a capturar en la dimensión más baja que arroja la cámara, que serán como 2000 y algo de píxeles,
para que se acople simplemente al Full HD. Pero como yo lo que hago es este tipo de transiciones y movimientos y acercamientos dentro de la imagen, por eso lo aprovecho al máximo. ¿Listo? Entonces eso para dejarme entender esta parte y vuelvo ya al Premiere. Premiere. Digo, al After. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este tipo de composiciones? Me voy. Y así armo yo los timelapse, ¿no? Entonces, cuando ya capturo las imágenes, bueno, me faltó contarles algo, qué pena. Entonces, en el timelapse, listo, cámara quieta en trípode. Y cuando ya quiero hacer el hyperlapse, lo que hago es desplazar la cámara, ¿ya? Pero entonces esos desplazamientos no eran tan sencillos porque me quedaban un poco torpes, quedaban inestables, no me funcionaban. Y entonces lo que les voy a mostrar a continuación es cómo logré identificar la forma para que en la captura quede un buen registro y que en la edición no sea tan complejo estabilizar, ¿ya? Entonces voy a coger la imagen del museo igualmente, entonces lo que hago es voy a la secuencia que tengo de todas las fotografías, selecciono la primera y en esta parte inferior donde está la información tiene que decir secuencia de JPG, ¿ya? Y si de pronto tú ves que cuando hiciste las fotografías hubo una que de pronto se te movió o no te funcionó y la borraste, entonces ahí se cortó la secuencia de números entre archivo y archivo, ¿sí? Entonces, si te das cuenta que eso hiciste cuando tomaste las fotos, entonces le das forzar orden alfabético, ¿ya? Que lo que hace es saltarse los huequitos que haya a nivel numérico entre archivo y archivo. ¿Listo? Entonces, y le doy a abrir. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya tengo ahí el archivo, ¿sí? Y si yo previsualizo ahí cómo está, démosle ahí un ratico que siempre... Hoy estuve con el compu trabajando en forma y se me lentió un tanto, pero bueno, tenemos que ahí procese algo y les voy mostrando. Aquí lo que van a ver es que se va acercando la cámara, o sea, se va desplazando a través de todas este espacio y no tenía un riel así o un trípode con ruedas como para poder hacer ese desplazamiento, sino que si ustedes se dan cuenta, es un piso que tiene baldosas, ¿ya? Y mi referencia para las baldosas era entonces, cogía, cuando empezaba una baldosa, ponía una pata del trípode y lo que hacía es que el cuadro que ustedes ven aquí al fondo, ¿sí? Este cuadrito verde al fondo, que está en todo el centro, siempre buscaba que el punto de enfoque del centro de la cámara me dé en el centro del cuadro. ¿Ya? Entonces siempre busco un punto que me permita leer como el eje de toda la imagen. ¿Sí? Entonces, y aquí en este espacio, como no tenía algo que me afecte la temporalidad, o sea, no había nubes, no había algo que afecte eso, entonces no tenía que ser cada 5 segundos, sino que simplemente yo tomaba la foto muy despacito, cuadrando el nivel de la cámara y apuntando el centro hacia el cuadro y disparaba. De ahí desplazaba hasta la mitad de la baldosa, volvía, estabilizaba al nivel de la cámara, apuntaba al centro del cuadro, tomaba otra foto y continuaba. Y ese era el ejercicio para que pues quede de alguna manera estable todo ese trayecto. Entonces yo me basaba en las baldosas, en una de las líneas y me desplazaba por cada baldosa 2 desplazamientos. ¿Listo? ¿Sí me dejo entender hasta ahí? Vamos bien, ¿cierto? Entonces, vamos a cerrar el Photoshop porque me libere memoria. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace este primer ejercicio en el que estás simplemente montando las fotos en el After y le das que se reproduzca, pasa algo curioso y es que por más que hayas apuntado en el centro y hayas hecho el desplazamiento basado en la línea, se dan cuenta que es torpe, ¿cierto? Entonces te vas acercando, pero es torpe, es torpe, es torpe, es torpe, ¿no? O sea, no es tan fluido como sería si yo lo hiciera con un Steadicam o con un dolly o bueno, con algún elemento que permita estabilizar, ¿no?
Entonces, lo que hice, lo que yo hago, mejor dicho, es lo siguiente. Bueno, entonces se me alocó el combo. Momento. Errores técnicos. Ya, listo. Entonces, lo que yo hago es, en estas secuencias, habilito estas dos opciones, ¿ya? Entonces, esta opción que ven como unos circulitos, que dice habilita desenfoque de movimiento para las capas que tengan el definidor desenfoque de movimiento activado. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que entre fotograma y fotograma me genera una sensación de movimiento, una sensación como de barrido, ¿ya? Entonces, eso me ayuda a que la sensación sea un poco más fluida y más de movimiento, ¿sí? Ahora, al lado hay otro símbolo que son como dos fotogramas que dice habilita la combinación de fotogramas para todas las capas que tengan habilitado esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que entre fotograma y fotograma, lo que hace es que genera como un fotograma fantasma, por decirlo así, como una interpretación entre el primer fotograma y el segundo fotograma, y eso hace que se vaya un poquito también que se sienta más fluida el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, si ya tengo activadas estas dos opciones, lo que hago es, en la capa donde tengo la secuencia, simplemente le doy clic abajo de esta zona y abajo también de la opción de los circulitos, que queden habilitados, ¿ya? Eso ya empieza a generar que el desplazamiento se vea un poquito más fluido, ¿sí? Sin embargo, se van a dar cuenta que aunque mejora un poco, el horizonte sigue como torpe, ¿no? Sigue como si yo estuviera caminando, como si el trípode estuviera cojo, y ya. Entonces, que termine esta secuencia y lo miramos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, Nacho? ¿Hay preguntas de pronto? Por ahora no hay preguntas, pero bueno, los animo a las más o menos 60 personas que tenemos en vivo a que si tienen alguna duda hasta ahora, las podemos hacer a Luis justamente en vivo y en directo. Listo, listo. Yo aquí estoy pendiente. Pregunten lo que quieran. Igual, todo este proceso todavía seguirá aprendiendo, el camino es largo y pues desde lo que apenas he explorado es lo que puedo compartirles, ¿no? Porque no es que se haya perfeccionado todavía la técnica, le falta un resto. Entonces, bueno, ahí se soluciona un poquito cómo estaba, ya, pero sigue torpe la transición. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es aplicarle algo que me permite ya leer las líneas de cada fotograma y estabilizarla totalmente. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, como yo la secuencia de fotos, yo la pasé a la medida del archivo que me genera, o sea, de 7000 píxeles de ancho por las 5000 y pico. Entonces, lo que voy a hacer es bajarle para poder hacer más rápido como el proceso. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer esto, ajustes de composición. Y aquí le voy a cambiar ya. Esto se va a 1920 por 1080. Y se dan cuenta que ahí ya al darle a aceptar, se me hace más pequeño el espacio de trabajo, pero la foto sigue manteniendo las dimensiones, ¿ya? Entonces aquí en este caso voy a encoger la imagen, le voy a bajar la escala. Lucho, arrancaron algunas preguntas por si querés que... Dale, de una. Se van adelantando un poco los muchachos, pero te las hago también para que en el caso de que sea fundamental en este momento se las puedas evacuar. Bueno, una así más pertinente es cómo se llama el programa con el que estás trabajando. Ok, el programa es After Effects. Ahí es donde yo monto los timelapse y después cuando yo exporto desde aquí las secuencias, ya las mando al After, al Adobe Premiere, donde ya hago todo el montaje de la secuencia. Bueno, otra que es la exposición. ¿Es manual o es automática para cada toma? Buenísima pregunta. Esa es muy buena pregunta. Entonces, verás, en este caso, por ejemplo, en esta escena que es dentro del museo, lo que hago es trabajar es una exposición manual, ¿ya? Entonces, hago una medición arrancando, una medición me voy hacia el final, y lo que hago es sacar un promedio para que
para utilizar solo esa medición durante este trayecto, ¿ya? Pero cuando estoy en exteriores, no trabajo en manual, sino que trabajo a prioridad de apertura, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que en exteriores a veces pasa que, listo, pasa una nube por el sol y entonces cambia la intensidad de la luz, entonces la exposición va a cambiar. Entonces, yo cuando estoy en exteriores trabajo a prioridad de apertura y cuando estoy en interiores lo trabajo en manual. Listo, seguimos. ¿Usas algún tipo de presets para manejo de las imágenes en Photoshop? ¿Te cambia la luz al moverte en el espacio? Ok. Verás, a veces la luz cambia, ¿sí? Por eso toca revisar muy bien el espacio antes de, ¿sí? Porque a veces hay zonas donde cambia muy drástico la luz, entonces hay zonas, a veces dentro de lugares cerrados, que sí paso a prioridad de apertura para que el manual de pronto en unas zonas no se me queme mucho, no se me oscurezca mucho, ¿sí? Entonces, a veces hago eso, pero sí va a depender siempre del espacio, ¿no? Por eso, antes de arrancar a hacer una secuencia, es importante revisar el espacio, hacer varias mediciones y ya una vez evalúes que si no hay mucha variación entre el principio y el final, entonces mantienes una medición promedio. Pero si ves que hay mucho cambio en el trayecto y el principio y el final, es mejor que lo cambies a prioridad de apertura para que la cámara vaya haciendo los ajustes. Ahora, es importante también, que fue algo que fui conociendo en el camino, y es que hay algo que a mí me pasaba con los primeros time-lapse, y es que eh, montaba la secuencia, a veces los hacía en manual, y cuando montaba la secuencia acá en el After, me generaba algo que se llama el parpadeo. Entonces es como si el timelapse va rodando, pero hay unas partes como que oscuritas, claras, como si fuera película vieja, ¿ya? Y entonces ese parpadeo personalmente no es tan agradable, y ahorita hay un programa que se llama eh, eh, LR Timelapse, ¿sí? Que te enlaza con el Lightroom, ¿ya? Y lo que hace ese programa es que te genera, te identifica la exposición entre fotograma y fotograma y trata de generar una línea fluida para que las exposiciones se corrijan entre fotograma y fotograma y no tengas ese lío de parpadeo o ese, no sé qué otro nombre pueda tener. Es un parpadeo que es bastante malo. Eso. Vamos a darle crédito a las personas que están preguntando. La primera pregunta fue de Jairo, la segunda de Diego Carvajal. Bueno, Camilo López justamente nos preguntaba si usabas LR Timelapse o algún software para homogeneizar las exposiciones. Así que parece que sí. Sí, sí. Y a Julio también, que preguntó sobre la exposición. Freddy López, ese nombre me suena, me parece que conocemos a esa persona. Pero por supuesto. No, son de los pastuzos que están haciendo el aguante ahí. ¿Qué cantidad Sí. de fotos es lo ideal para lograr un buen timelapse? Ok, va a depender del tiempo que necesites que tenga cada secuencia, ¿no? Pero entonces haces el cálculo. Entonces, si tú la secuencia la ajustas a 30 fotogramas por segundo, entonces ahí haces el cálculo de cuántas imágenes necesitarías para una secuencia, por ejemplo, de 5 segundos. Ya, entonces, si quieres 5 segundos, entonces sabes que 150 fotos está bien ¿para qué es? Para esos 5 segundos, ¿ya? Igual yo siempre trato de que mis secuencias estén entre los 5 segundos o un poquito más. Ya hay ocasiones donde a veces yo digo, voy a hacer entre los hyperlapse. Esos a veces limitan, porque entonces va de un lugar a otro lugar, pero a veces entre esa distancia, entre punto A y punto B, no hay mucho espacio para que haya muchos fotogramas. Entonces, a veces tengo espacios reducidos donde hago el hyperlapse, pero resulta que me arroja 80 fotos. Entonces, son secuencias chiquiticas de apenas 2 segundos que sirven, si acaso, para una transición. Entonces, yo recomiendo que sea de 150 para arriba y listo. Listo. Pía Loreto nos pregunta cuántas fotos se tomaron. No sabemos si se refiere a esta escena que estamos viendo o a todo el trabajo como tal, pero en todo caso... Ahí, pues verás, en esta que les estoy mostrando, ya les digo exactamente cuánto tiene, en Hyperlapse Museo, información. En esta secuencia tengo 81 fotos, ¿ya? Por eso es cortita. ¿Listo? Otra que les voy a mostrar más adelante, que es la del rosetón. Esta tiene, a ver, hay otra que tengo con 110 fotos.
y hay unas larguísimas que sí las tengo como de 250 fotos, ¿ya? Ahora, el proyecto de las lajas, haciendo el cálculo, sí fueron, la otra vez fue que las conté y no me acuerdo, pero bueno, fueron alrededor como de 7.000 fotos, 7.000, 8.000 fotos promedio, no recuerdo muy bien. Súper. Y Juancho Sánchez, también aprovechando para lo que tiene que ver con el video final, ¿cuánto duró la postproducción del video? Esa fue algo bien interesante porque, bueno, en cuanto a tiempo, fueron 2 semanitas ya de postproducción así sentado, montando los timelapse y no fue así. No es que haya sido demorado esas 2 semanas porque haya sido duro hacerlo, ¿no? La captura es compleja, pero la edición cuando ya la manejas fluye. Sin embargo, como son archivos tan pesados, ya como lo que yo les decía, como capturo con el máximo de resolución, exportar las secuencias, en un día yo hacía 4 o 5 secuencias, no podía hacer más, ¿ya? Porque no me daba el tiempo, el computador no me daba más realmente, ¿sí? Entonces, me tomó ese tiempo, fue por tema de, sobre todo de recursos técnicos, porque Bueno, ahí a mí se me ocurre también la pregunta de, ¿es necesario tener un computador muy potente para trabajar esta técnica o...? realmente sabes que no, o sea, la técnica es sencilla, porque es más, hasta lo puedes hacer con el celular también, ¿no? Y hay programas, hay aplicaciones en celular que te permiten también hacer timelapse y hyperlapse. Eh, es más, hasta si solo tienes QuickTime, QuickTime también te permite hacer ese tipo de acoples para timelapse. Entonces, no es que se necesite mucho equipo para hacerlo. Sin embargo, cuando tienes un buen equipo, te va a rendir más para proyectos grandes, sobre todo. Pero para ya el tema curioso, vení, experimentemos el hyperlapse, hagamos unos ejercicios, realmente no se necesita mucha máquina que se diga. Listo, no hay más preguntas por el momento, así que sí. Listo. Entonces, estábamos en esta zona donde ya hay que estabilizar. Entonces, lo que yo hago es que me voy a la parte de animación, le doy estabilizador de deformación, y lo que hace aquí, la... Aquí se me va a demorar si lo hago por aquí. Espérenme un ratico. Un ratico. Porque estoy todavía aprovechando el máximo de la calidad de la foto. Aquí lo que voy a hacer es... Ahí sí ya. Bueno, mientras tanto aparece otra pregunta también pertinente, no vamos a dejarla colgada mientras preparas ahí. Vale. Daniela Rojas, que nos pregunta, ¿cuánta memoria RAM consume el proceso? ¿Cuánto pesa el archivo final? ¿Es posible optimizar el peso? Hijo de puches, verás, yo en esa parte así tan técnica de RAM y todo el tema, yo me considero así bruto, o sea, en ese tema no es que sepa responder muy bien, por eso cuando me pasan cacharros con el computador, yo llamo a un amigo que es diseñador y es ingeniero, le digo, vea, me pasó esta vaina y ese loco me resuelve todo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó en todo este proceso? Le voy dando que lo estabilice mientras charlamos. Eso. Bueno, tal vez lo del archivo final, el peso que ocupa, eso tal vez sí. Ah, sí, bueno, o sea, como resulta que, verás, cada secuencia que yo exporto, desde acá del After, como yo la exporto como animación, o sea, en .mov, cada archivo es pesado, o sea, cada secuencia de 5 segundos me pesa más o menos 1,5 GB, 2 gigas, ¿ya? Cada clip de 5 segundos, ¿no? Que eso ya es peso, ¿sí? ¿Y por qué lo exporto así? Porque necesito la mayor calidad para yo pasarlo luego al Premiere y en el Premiere aprovechar toda esa calidad que estoy sacando del archivo inicial del timelapse, ¿ya? Entonces, si sumas todo, en cuanto a gigas, si me gasté las gigas que quieras, no he contado, porque igual como yo soy un poco desorganizado con mis discos duros, tengo aquí 23 discos duros y se va llenando, voy comprando y voy llenando y no organizo muy bien. Pero pues ya con lo que te comento te das de imaginar más o menos cuánto es lo que yo alcancé como en términos de almacenaje, ¿no? Ahora, sí me tocó aumentarle RAM al compu al final, ya, sobre todo para que me rinda el tiempo, que aunque el computador me estaba respondiendo, yo tenía 2 memorias de 4, me tocó subir a 2 de 8. Y eso fue lo que hice porque si no se me estaba colgando mucho ya en la exportada, en esta parte de estabilización es donde más come,
y entonces ahí se me estaba demorando mucho tiempo y para agilizar eso fue lo que me tocó hacer. Bueno, entonces como para hablar un poquito de flujo de trabajo, el primer paso es agrupar por escenas las fotos en el After Effects y Sí, luego se van compaginando en Premiere todas las sí, escenas y se van haciendo los efectos de transición. Algo así sí, sería. sí, sí, exacto. Pero entonces sí es importante que, o sea, para este proceso fue muy juicioso en el punto de rayar cada secuencia, ¿sí? Y cuando yo iba, porque nos fuimos con varios amigos, ¿no? Entonces ahí agradecer aquí si están conectados, no sé, a John Mario Leitón, que el J me acompañó en toda esta travesía y bacana, Jorge Bolaños, que también, además que cuando viajamos con él nos comparte toda la información del mundo, a Zully Leitón, que fue una de las modelos que participó ahí, y bueno, fue un ejercicio bien interesante. ¿Y por qué fue que dije todo esto? Del, Eh, del flujo de trabajo de los programas y de las acciones en cada programa. Ya, entonces, pues desde el flujo, pues es el tema de que tú vas haciendo el lote de fotos, ¿qué es? Generando los clips, pasas al Premiere. En el Premiere lo que hago es, bueno, por lo del guión era que estábamos hablando. Entonces, en el viaje que yo iba con ellos, yo iba con un papelito y bueno, plano uno. O sea, es el guión del video. Entonces, este tiene que terminar en esta imagen para que se empalme con esta imagen, ¿ya? Entonces, tenía que ser muy juicioso en eso para, para que realmente cuando ya haga las transiciones tenga el sentido que yo buscaba. Ahora, hubo que hacer ajustes en el camino porque, por ejemplo, en esta escena, por ejemplo, la que les estoy mostrando, cuando llega al final, la idea era empatar con una imagen que yo logré hacer desde el mismo ángulo donde se tomó esa foto que está ahí en el museo. Pero cuando buscamos el lugar, ya estaba con mucha maleza, de ahí hay un precipicio, no nos quisimos arriesgar. Entonces, bueno, buscamos un lugar cercano para como buscar el mismo plano y hacer la fusión. Entonces, eso era importante para que cuando ya todos estos clips yo los paso al Premiere, sepa que entre cada clip qué tipo de transición necesito hacer para que me quede de una manera fluida. Listo. Bueno, una última preguntita que tenemos por el momento, que es para sostener la cámara, ¿qué utilizó? ¿Trípode o qué? Ok, buena pregunta también. En este caso, por ejemplo, fue trípode. Trípode y yo iba avanzando, lo que les digo, basado en la baldosa, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otras transiciones que, que yo hice con un Steady, ¿ya? Pero con un Steady de peso, no de los motorizados, sino el Merlin, no sé si lo conozcan. Eh, bueno, no lo tengo por aquí. Pero con ese Steady fue lo que yo hice las transiciones cuando bajaba por una zona donde hay unas tienditas y venden todos los recuerdos y los rosarios y todo eso. Eso lo hacía con Steady, ¿ya? Pero había unas zonas donde, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar otra secuencia, que la hacía con el trípode, pero con solo, como si fuera un monopode, mejor dicho, y también iba avanzando a medida que me iba dando las baldosas del piso. Entonces, dense cuenta cómo cambia ahí, ¿no? Entonces ahí ya se ve mucho más fluido y no se ve tan cuadriculado como en el principio, ¿ya? Y ya posterior a esto, ya lo que le hice fue colocarle una capita que le genere un movimiento como de zoom, para que ya el resultado quede mucho mejor, que ya al final, pues les muestro el video cómo quedó total. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya vamos. Ahora sí les voy a mostrar. Hay una secuencia que me gusta mucho, que fue de las secuencias que yo practiqué bastante antes de hacer todo el proyecto. Y fue la de un rosetón. Ya es un hyperlapse que ya trabajé en exteriores, que es este. Pum, 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 pum. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue basar el punto del centro de la cámara en el centro del rosetón, ya que ese era mi punto guía, ¿ya? Ahora, en este punto yo sí tenía que ser juicioso con el tiempo entre imagen e imagen porque tenía cielo con nubes. Y si yo me desfasaba mucho entre foto y foto, luego iba a tener nubes descasadas en el acople, ¿ya? Pueda que el movimiento quede fluido de cuando me alejo del templo,
pero las nubes hubieran quedado cortadas. Entonces, en este momento sí me tocaba ser muy juicioso entre cada toma. No la hice cada 5 segundos, sino cada 7 segundos, porque esos 2 segundos de más me servían para poder estabilizar mejor la cámara, ¿ya? Porque entonces yo la tenía cámara en trípode a mi altura, yo mido 1,85, entonces a mi altura, pero la tenía solo con una pata del trípode. Y entonces lo que hacía, si se dan cuenta, en la parte inferior hay unas baldosas también, ¿cierto? Entonces lo que yo hacía, cada baldosa, colocaba la pata del trípode, apuntaba hacia la cámara, colocaba el punto de enfoque en el rosetón y simplemente iba haciendo el desplazamiento, ¿ya? Y si se dan cuenta, igual, torpe, ¿no? Torpe, 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 ¿sí? Y aquí es donde se ve más chévere el tema de la estabilización. Entonces les voy a mostrar cómo quedó ya estabilizado esto. Bueno, creo que esta se las voy a mostrar ya directo en el video. Que es... Por ahí es más rápido. Google Chrome. Okay. Entonces, está por las Lajas. Entonces les voy a mostrar el video para que lo disfruten, quienes no lo hayan visto. Contarles también algo interesante, y es que para el proceso también ya de la edición, aunque en un principio había pensado colocarle música pues comprada, pues hay estas páginas de Epidemic Music, Epidemic Sounds, que, ¿no? Donde uno puede comprar música con derechos y todo el tema, y que uno puede utilizar música licenciada, mejor dicho. Pero quería que tenga también un toque particular en términos de sonido, porque si se dieron cuenta, los referentes que yo les mostré tenían un juego interesante de sonido de la gente caminando, como del avión cuando vuela, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que con un amigo que se llama Mauricio Landazuri, que él es músico, él es productor de música y es de acá de Pasto también. Entonces yo le dije, pum, necesito sacar algo que sea no muy regional, ¿sí? Porque no quería quedarme en el Kisindiquindi, que siempre es por acá, ¿no? Pero que sea un toque regional, pero internacional, ¿no? Que le dé un toque que si yo muestro este video en otro lado, digan, wow, qué bacano eso, tanto en imagen como en sonido, está interesante. Entonces, les cuento algo antes del video también que es importante, y es que en el camino desde el 2015 hasta el año pasado, esta idea yo se la contaba a todo mundo, ¿sí? Entonces yo, estoy haciendo una vaina de las Lajas, y a muchos amigos les conté, algunos decían, ve, qué bacano, cuando vayas a hacer eso yo te acompaño. Entonces así nos íbamos con amigos a hacer las tomas. Y resulta que de tanto contar la idea, que eso es chévere compartirlo, hay un amigo que el año pasado construyó un centro comercial en Ipiales. Entonces, más o menos en octubre del año pasado, me llama y me dice, Luchito, ¿te acuerdas del video de las Lajas que me contaste? Entonces yo le digo, sí, ¿por qué no lo hacemos para inaugurar el centro comercial? Entonces dije, wow, lo que yo estaba buscando que era financiar el proyecto, ¿sí? Porque requería estar tiempo allá bastante, y bueno, el tema de poderle invertir tiempo y pues que lo paguen, pues era como lo ideal. Entonces el Perchito, que es la persona que les digo, me dice, Luchito, hagámoslo y se lo regalamos a Ipiales, pues para que la gente lo pueda aprovechar. Listo, le dije. Entonces, ya cuando hubo como ese interés, dije, no, este es el momento de ya terminar el video, lo que se inició, terminarlo, y ya empezó el proceso en el que desde octubre hasta diciembre estuvimos todo el tiempo prácticamente allá en las Lajas, nos íbamos a cada rato, nos quedábamos en las Lajas, entonces en la zona donde hay las tienditas y restaurantes, hay unos hoteles, nos quedábamos ahí para madrugar y hacer las tomas temprano. En el proceso nos hicimos muy amigos de los padres. Bueno, y fue una historia interesante porque ya desde octubre del año pasado hasta diciembre fueron 2 meses así súper intensos de estar yendo, haciendo tomas, cometiendo errores. A veces el clima no nos ayudaba, que eso es sobre todo acá, por las condiciones geográficas, climáticas, es muy difícil encontrar
que esté despejado, pero contamos con tan buena energía que el 80% del proyecto tuvimos muy buena luz. Entonces fue muy, muy chévere eso. Y bueno, entonces ya se logró hacer eso por ese lado. Contacté a mi amigo para la música, se logró hacer una buena producción musical. Y pues para terminar, prácticamente es como mostrarles el resultado. Y por eso se van a dar cuenta que al inicio dice que es un regalo a los nariñeses y todo, y que lo hace el Centro Comercial Platinum, que fue quien realmente se interesó en el proyecto y quiso darle como el visto bueno y listo, háganle y creo en lo nuestro y mejor dicho, disfrútenlo. Entonces esos 3 minutos casi de video pues fue el resultado de mucha experimentación, de prueba-error y pues hasta ahora es de los proyectos que así esos que uno dice que chévere, al fin lo saqué. Sé que tendría muchas cosas por mejorar, pero hasta ahora yo digo, bueno, voy bien y el camino sigue porque ya después de esto y la acogida que tuvo, pues dije, pues bacano hacer uno de la cocha. Entonces ahí van surgiendo ideas y pues la técnica hay que seguir explorando porque realmente pues me ha gustado mucho. Pues no sé si haya más preguntas. Sí hay algunas preguntas, así que dame un segundito. Dale. Si ya no vas a mostrar más nada y querés dejar de compartir la pantalla, así te vemos. De una. Segundito. Bueno. Raúl Alberto Medina pregunta, ¿has probado exportar los RAW ya revelados a archivos JPG de buena calidad antes de gestionarlos en el After? ¿Se ahorraría Sí. el archivo en la secuencia sin sacrificar calidad? Sí, es que básicamente eso es lo que hago, ¿no? Porque lo que hago es tomo todo en RAW
lo que hago es revelar todo el lote de RAW y lo exporto como JPG para pasar esa secuencia al After, claro que sí. Claro, no es que se suben los archivos RAW, sino ya unos archivos comprimidos. Sí, sí, por eso es lo que hago, o sea, porque, y eso es lo que me gusta del proceso, y es que puedo revelar, trabajar el color como a mí me gusta y poderlos exportar en un color que yo ya quiero como, pues, aproximado a lo que yo quiero que quede, porque igual en After también yo le puedo aplicar ciertas capas de ajuste que me permite también saturar un poquito más el color o darle contraste y hacer algo, cosas que a veces hago en Photoshop, pero que las puedo hacer también en el After. Listo. Vamos con pregunta de Freddy Muñoz. Luchito, ¿este tipo de ejercicios pueden funcionar para realidad aumentada? Es decir, para que uno pueda navegar en el video como desplazamiento dentro de él. Pues interesante hacerlo, ¿no? No sé si exista o si alguien haya hecho el ejercicio, pero me parece genial poderlo hacer, ¿no? Juancho Sánchez pregunta, ¿se utilizó timelapse o hyperlapse para el video? Las dos. O sea, aquí en lo que viste en el video tiene, ponle que un 70% timelapse, sí, 60% timelapse, un más o menos 38% hyperlapse y un 2% de video, porque hay 3 tomitas de video ahí, ¿no? Que es la de las dos que se hicieron con dron, que es curioso que casi se nos pierde un dron por allá, se enredó en un árbol y se cayó al abismo, pero bueno, se lo recuperó. Y hay una toma al final también que es de video. Entonces, son 3 tomitas de video, nomás que sí. Súper. Bueno, Carlos Salazar nos dice si puedes pasar el link con el video de YouTube, así que eso sí, lo vamos a hacer. Mauricio López pregunta, justamente para el video utilizaron dron aparte de la cámara. Sí, lo que yo sé en términos técnicos fue, verás, 3 tipos de cámaras que fueron, no, 2 tipos de cámara, pues la que tenía la 5D Mark II, que esa fue para unas secuencias, y también la Sony A7R3, sí que es la con la que se hizo la mayoría del proyecto. Para las tomas aéreas utilizo un Mavic Pro y eso, mejor dicho. Súper. Pía Loreto nos dice, wow, hermoso. Gracias. Alida nos dice, felicidades, excelente trabajo, excelentes tomas. Daniela Rojas también, felicidades por el proyecto. Gracias. Jaime Fabián Díaz, buenas noches Luis, ¿has ensayado con los time warms? No. ¿Qué Voy a apuntar. Lo apuntaré. Time warms. No los había escuchado, la verdad. Nati González. Gracias por el... Nati González nos dice, Luchito, todo el proceso tiene bases de composición inicial como un proceso creativo para llegar al resultado final. Sí, sí, total. Total, porque como todo es basado en guión, entonces todo está totalmente planeado en términos de la toma tiene que iniciar aquí, tiene que terminar aquí. También es importante que para este tipo de proyectos es conocer muy bien el lugar antes de, ¿no? Porque entonces, pues yo como soy de acá de Nariño, pues si Las Lajas se vuelve un sitio que uno visita bastante, entonces a veces uno va a un lugar y uno dice, ve, aquí qué chévere hacer una toma y uno como la que la tiene guardada acá. Y yo al momento de rayar el guión, lo que hice fue, entonces esta toma tiene que ir con ese lugar donde fui la otra vez ahí en Las Lajas, y como en el proceso yo me fui haciendo amigo también de los padres, ellos me hacían entrar a unos rincones donde no entra todo mundo, entonces también eso me permitía como ir rayando exactamente cuáles eran los planos que yo buscaba, y pues que yo cuando llegue al lugar el tiro de cámara ya lo tenía planeado. Como el trabajo de investigación previo a todo proyecto fotográfico de largo aliento. Sí, sí, total. Sí. Bueno, Ana María nos dice que se vio perfecto el video. De todas formas, ya Capilo lo compartió en los comentarios de esta transmisión. Daniel vale, gracias. también nos hace otra pregunta muy pertinente para el contexto colombiano. Tal vez en otros países esto no ocurre, pero nos pregunta cómo se manejó el tema con los permisos para realizar las tomas. Ok, bien. Pues verás, yo algo que he aprendido en el camino es que también para todo en la vida hay que aprender a ser amigos, ¿ya? Y cuando yo llego a un lugar, siempre trato de saludar a las personas que son del lugar, sonreír mucho, yo le sonrío mucho a la gente y busco siempre generar buenos lazos con la gente, ¿no? Entonces, pasaron cosas bonitas en el proceso y es que, por ejemplo,
tuve la fortuna de que uno de los padres lo había conocido previamente yo en un evento y, y pues nos hicimos amigos y este loco es chéverísimo y él me relacionó con todos los padres de allá de Las Lajas, porque son 8 padres los que están ahí. Y era súper chévere porque en las primeras salidas que hicimos y que yo iba con mi esposa, íbamos allá y nos decían, no, Luchito, venga, tome cafecito y cuando quiera sube ahí donde los padres toman café y todo, y eso a uno le brindaban café, pan, queso, yogur, cereal, de todo, mejor dicho. Y también decían, vea, y si quiere ir a almorzar, vaya a la casa cural, allá almuerza con nosotros. Y entonces empecé a hacer amigos. Y ese fue como el proceso. Hubo un caso, por ejemplo, en el punto del teleférico, ¿ya? Porque para el teleférico, aunque es, digamos, es particular, o sea, es de Las Lajas, pero lo administra un particular, ¿ya? Entonces, ahí tocaba pedir permiso, pero la gente del teleférico, súper buena onda, John Mario, el que hizo todo el trabajo de dron, él se los hizo muy amigos mientras yo hacía unas tomas, él fue a hacer cuando se perdió el dron, fue por allá, se hizo amigo de ellos, y cuando ya necesitábamos hacer las tomas en la cabina del teleférico, lo único que tuve que hacer fue llamar a la administradora y ella súper formal, o sea, no tuve que hacer ningún proceso formal de oficio o algo, no tuve que hacerlo, simplemente fue cuestión de construir como relaciones con la gente y así se fue dando todo. Pero te habrás documentado antes de que no era necesario pedirlo. No vaya a ser cosa que hagas un trabajo Sí, tan claro, largo y no, que después total, total. tengas problemas a Sí, la hora de la publicación o algo así. sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, yo igual, y en eso me trato o sea, de ir como muy a la fija en eso, ¿no? Que si voy y si voy a publicar, pues que no voy a tener luego líos que si se publicó luego me hagan bajar el video, ¿no? Entonces, de eso sí me trato de curar, ¿no? Bueno, Freddy López dice muy buen trabajo, Luchito, excelente dedicación, el resultado de hacer algo con el corazón, felicitaciones. Claudia Gracias. López nos dice, Luis, ¿algún programa para celular donde pueda probar, dado que son muchas imágenes? Pues verás, yo no he descargado, sé que existen aplicaciones, pero es que yo he escuchado que hay bastantes aplicaciones para timelapse en el celular. Yo creo que busca en el Play Store y pon timelapse y creo que ahí ya te salen También varias. hay muchos programas de edición de video que son gratuitos y que, bueno, no será el Premiere como tal, que también se puede conseguir con un poco de recursos y está dentro de, bueno, de lo que la persona quiere, de conseguirlo, o por lo menos la versión de prueba. Pero hay muchos programas de edición de video que son gratuitos y, bueno, se pueden tomar las fotografías con el celular y luego pasarlas, exportarlas para trabajar con ese programa. Jaguar Quast dice, Maestro Miyagi, ¿algún autor o video que nos recomiende? Y felicitaciones, Master. Muchas gracias. Pues vean, ¿no? De este loco que les hablaba al principio, de Rob Whitworth, este loco, hasta el año pasado apenas montó un tutorial o una conferencia que fue que lo invitó Nikon a hacer, porque él ahorita es embajador Nikon. Y hasta el año pasado apenas montó un primer video donde ya explica un poco cómo hace todo el proceso él. Lo recomiendo que lo miren. Ahora te paso el enlace, Nacho, de pronto para compartirlo y ahí pueden aprender un poco de este loco, porque para mí es el referente que yo digo, este man es el putas, ¿no? Este man es el más en ese tema, porque no he visto hasta ahora alguien que haga un trabajo así tan power como lo hace este loco. Hay un chico que es de Perú, creo que es Perú, Ecuador o Chile, bueno, uno de los tres lugares que sigo hace poquito en Instagram, que tiene también un trabajo bien interesante, no recuerdo el nombre porque hace poquito lo sigo, pero igual este loco de Rob Whitworth es como el man que para mí es como el top, ¿no? Pero tal vez es porque no conozca a otros, pero el trabajo de este loco para mí pues fue el que me rayó el coco y el que siempre me inspira para hacer este tipo de trabajos. Te cuento, Lucho, que yo hace un par de años intenté incursionar en esto del hyperlapse. De hecho, me compré un intervalómetro, que bueno, es un programita que automáticamente, bueno, no es un accesorio de la cámara que cada cierta cantidad de tiempo va sacando una foto, entonces hay que ahorrarse el hecho de disparar. Hay muchas cámaras que ya lo tienen incorporado, pero Sí. no hablamos casi nada de cosas tuyas en relación a la fotografía que no sea este trabajo. Vos sos fotógrafo de paisaje, de naturaleza,
Y creo que Sí. acá lo más importante para que esto salga bien es la paciencia, ¿no? Total. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí no me fue bien. Sí, es importante. Sobre todo cuando haces unos ejercicios que luego no te salen, que es bien frustrante, como que, "Ay, puchas, no salió", pero bueno, en mi caso más me retaban, ¿no? Como que, no lo logré, pero bueno, hay que intentarlo de nuevo. Y algo que me ha caracterizado en este tipo de ejercicios es que lo hago hasta que me salga. Y por eso todavía sigo experimentando porque sé que me faltan pulir muchísimas cosas. Bueno, a ver si quedan algunas preguntas. Alexander Jiménez, Luchín, muchas felicidades por tu trabajo, lo admiro mucho y muy buena la idea de hacerlo con la Laguna de la Cocha y asimismo se podría hacer con la Laguna Verde del volcán Azufral. Así que vas a andar recorriendo Sí. Nariño entonces. Que termine esta cuarentena y salimos a hacer de todo. Bueno, si no hay más preguntas, ya podríamos ir dándole un cierre. Ok, Te agradezco muchísimo, Lucho. Cuando se me ocurrió hacer este ciclo, bueno, ahí uno primero se empieza por las personas que conoce, por las personas que conoce en todo sentido, en el sentido profesional, en el sentido humano también, porque la idea también es sentirse cómodo cuando uno hace este tipo de propuestas. Así que, bueno, ahí lo pueden buscar en las redes, es uno de los referentes fotográficos del departamento de Nariño, como él bien dijo, pero yo puedo dar fe, es un enamorado de su tierra y que la retrata de una forma increíble. Así que, bueno, yo personalmente aprovecho para saludar a todo el departamento de Nariño, a la ciudad de Pasto principalmente, que es una ciudad muy fotonauta. Después de Medellín y Bogotá, que bueno, son las grandes ciudades, pero Pasto siempre nos acompañó muchísimo en todas las propuestas. Cuando tuve la oportunidad de ser invitado para el Andes Photo Fest, bueno, vos lo sabes bien, hice muchísimos amigos y bueno, a ver cuándo se puede volver. chévere. Por acá, bienvenido siempre, viejo Nacho. Qué chévere. Y gracias por la invitación. Qué bacano. Buen espacio este. Bueno, muchísimas gracias Lucho entonces y nos vemos la próxima. Buena luz, pues. Ya nos vemos.